Hola, qué bueno que estamos aquí en una entrega más para trabajar con estas clases bíblicas a través de este canal que el Señor nos ha provisto del pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Si no estás suscrito, este es el momento preciso para que te suscribas, le da a la campanita y nos regalas un like. Y cada semana, cada martes, podrás disfrutar de estas clases que están siendo tan especiales para nuestras vidas. Así que te invitamos a que cada semana tú nos acompañes y haga parte, un punto y aparte, y con estos temas que estamos trabajando. Hoy me acompaña una hermana 2 veces, mi hermana carnal y mi hermana espiritual. Ella les va a dar su nombre y también estará orando 1 minuto por el tema que vamos a debatir. Sí, bien, Dios bendiga muchísimo a todos los que nos están escuchando y viendo. Mi nombre es Rosada Maris Félix, maestra de acá del Tabernáculo, y voy a compartir con la hermana Marixa, hermana 2 veces, sí, este tema, la lección número 12. Bueno, vamos a hacer 1 minuto de oración para que el Señor nos dirija. Señor, gracias te damos en este preciso momento por tu gracia y tu fidelidad, porque eres bueno, porque tú nos has permitido reunirnos acá para compartir esta lección. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que nos dirija y que bendiga a todos los que están escuchando esta programación. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. También queremos recordarles, Marisa, que estas lecciones se llevan en nuestra congregación en vivo, o sea, face to face, cada martes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estamos en la Concesión Bona, con esquina José Padua, Villaverde, La Romana. Puedes acompañarnos. Qué bueno, hermana. Bien, ya entrando en materia, como dijera nuestra hermana, para hoy tenemos la lección número 12. Y el tema de la misma es la rebelión de Absalón. El texto que conlleva esta clase está en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, que dice así: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿Sabe que en este versículo que acabamos de leer, Damaris, dice una parte que Absalón robaba el corazón de los israelitas? Pero más para adelante vamos a ver para qué robaba el corazón de los israelitas, porque siempre que la gente se roba el corazón de alguien es para algo. Es para algo. Vamos a ver qué quería hacer con tantos corazones. Sí, entonces en la lectura bíblica se encuentra en 2 Samuel 15, 1 al 18. Nuestra hermana Damari va a estar leyendo hasta el 6. Sí, y la palabra de Dios se van a leer en el nombre de Jesús. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Creo que ahora se entendió, más o menos. Se entendió de qué se trata. Cuántas cosas, qué maquiavélico. El objetivo general para este tema, práctica, ¿no? Sí, el objetivo general viene siendo la misma verdad práctica. Ya. Dice: exponer que la rebelión revela una naturaleza depravada y apóstata contra Dios, buscando solo propósitos contrarios a su voluntad. Sí, y yo subrayé algo ahí que dice: revela una naturaleza depravada y apóstata contra Dios. ¿Sabe que en Romanos 13 nos dice que debemos someternos a toda autoridad superior? Porque las autoridades superiores que hayan sido impuestas por Dios. Entonces, cuando nos rebelamos a esas autoridades, inmediatamente estamos acarreando para nosotros maldición
Entonces, las consecuencias de tú rebelarte contra las autoridades que están impuestas son feas, son malas. Y aquí en este tema las vamos a ver. Bien, sabe que el tema de hoy se trata, Damari, específicamente sobre rebelión. Y me gustaría que tú abundaras un poquito sobre específicamente la descripción de ese tema, rebelión. Bueno, rebelión es oposición a cualquier autoridad, sea de Dios, o sea humana, o sea la de los padres, la de nuestras autoridades en las escuelas gubernamentales, donde quiera que estemos, en cualquier lugar, es rebelión, oponerse, hacer resistencia a lo que es esa autoridad. Entonces, cuando nosotros hacemos resistencia a eso o no oponemos, significa eso que hay una rebelión ahí. Muy bien, pues en el tema de hoy vamos a ver específicamente la rebelión de Absalón. Absalón, que fue uno de los hijos de David, por cierto, no el mayor. Quizás eso llevó también a que él se rebelara mucho más. Yo creo que entonces, su belleza, su agentamiento, sí, su prepotencia. Pero también eso, el que él no era el primero, y lo vamos a ver ahí. Entonces, la rebelión del hijo de Absalón, la misericordia de Dios para el rey también, eso lo vamos a ver ahí. Cómo terminó Absalón por rebelarse precisamente contra su padre, porque sabe que la gente que se rebelan casi siempre, no siempre, pero casi siempre conocen todo en el entorno y algo le disgusta y por ahí va su revelación, ¿verdad? Su rebelión, perdón. Entonces, duele cuando es alguien como tu propio hijo, duele mucho más todavía. Tu hermano, tu pareja. Tu hermano, tu pareja. Eso fue un golpe duro para el rey David. Pero entonces, también tenemos que aclarar que esto fue parte de la consecuencia de que estaba sufriendo David de su pecado, o sea, sí, la rebelión de vamos su propio a entrar hijo ahí. Fue parte entonces, de eso. Fíjate que Absalón se rebela contra su padre. Y algo que él pone como punto de partida es como el amor hacia su hermana. Tú sabes que una de su hermana fue ultrajada por uno de sus hermanos. Entonces él, supuestamente defendiendo a su hermana o el honor de su hermana, entonces mata a ese hermano. Y se ve como que era que la amaba mucho y ultrajó el honor de su hermana, por eso la mató. Pero había algo más detrás de todo eso, por el cual Absalón le dio muerte a su hermano. Sí, señor. Entonces, valiéndose también de algo de una cualidad que Dios había puesto en él, también usó eso para rebelarse contra su padre, que era su belleza física. Entonces, vamos a ver aquí, en este punto número 1, la descripción del hombre Absalón. ¿Quién fue Absalón, físicamente hablando? Porque fíjate que la Biblia da pocas descripciones en cuanto a lo físico de las personas, pero hay algunas personas específicas de las que se dice en la Biblia, era así o así o así. Y Absalón es uno de ellos. Vamos a ver, hermana. ¿Cómo era Absalón? El hombre era bello, dice que era, en el segundo libro de Samuel, dice que era bello desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, o sea, era un hombre completamente hermoso, físicamente era perfecto, según la Biblia, era un hombre perfecto en cuanto a su físico, y creo que también lo heredó de su papá, que dice por ahí más atrás, cuando muestra la característica de David, dice que sí, que él era hermoso, su papá. Entonces puede ser que su mamá también fuera hermosísima y el tipo heredara toda esa belleza junta, reunida, hizo un contó, como dicen, y heredó toda esa belleza. Muy, muy bello el hombre. Pero creo que la mayoría de personas que son así, y sobre todo con el encanto y que su papá lo amaba tanto y que era el predilecto, como que se le fue creciendo todo eso y terminó ahí. Muchas personas son así como él. Tú sabes que además a esa belleza que describe la Biblia ahí, lo acompañaba también como la ñoñería con el muchacho. Era un niño mimado porque dice que era hijo de David, que era un rey. Y era hijo de una mujer que era hija de rey. Que era hija de un rey. Pero hay un contraste en todo esto, en esa descripción, Damaris, y es que dice también que su nombre significaba ¿qué?
Ay, sí, padre de paz. Y yo dije, oye, pero este tipo no le hizo ningún honor al nombre que llevaba. En el Oriente y sobre todo los israelitas, cuando le ponían un nombre al hijo, era porque realmente el hijo lo marcaban con ese nombre. Entonces por eso vemos en él que le ponen padre de paz, pero no le hizo honor para nada a su nombre. Para nada. Entonces tanto encanto físicamente hablando. ¿Y qué decir de lo espiritual de Absalón? No tenía nada, no aprendió nada de su padre David, parece que nunca lo vio ofreciendo sacrificio, bueno, lo usó después, se lo vamos a ver, pero como un engaño para salirse con la Tú sabes que yo voy a diferir un poquito de ti, yo no creo que nunca lo viera, porque siendo un niño mimado... No, seguro, yo dije parece que nunca lo vio. Porque siendo un niño mimado me imagino que siempre andaba detrás de él, ¿verdad? Bueno, entonces David era un hombre muy, muy dado a las cosas de Dios. Dice la Biblia que David amaba a Dios y hacer su voluntad. Entonces me imagino que muchas veces vio a su padre hacer las cosas que a Dios le agradaban. Sin embargo, eso no lo imitó. Entonces, ¿en qué consistía la causa de la revuelta de Absalón? Porque algo tuvo que haberlo llevado a hacer lo que hizo. Bueno, yo pretendo que el hombre tenía una raíz de amargura adentro, por todo lo que había pasado con la hermana, de la manera en que tuvo que escaparse y huir, de la forma en que, no sé, en que armó toda su cosa para salirse con la suya. Parece que su corazón estaba cargado de odio, pero el punto final de él era querer ser rey, igual que su papá. Entonces lo que él estaba buscando era armar su trama pasito a pasito sin que se notara y llegar hasta aquí. Bueno, lo vamos a ver en el camino. Tú sabes que según lo que hemos estudiado aquí, dice que él estaba enfermo, Absalón. Bueno. Sí, tenía síndrome de poder. Ajá. Tú sabes. Sí. Tenía síndrome, y eso es una enfermedad. Esa es una enfermedad. Entonces, Absalón... hay muchos políticos que estuvieron en la sillita, se fueron y volvieron. Y quedaron con ese síndrome. Yo creo que Balaguer tenía ese síndrome. Sí. Sí. Entonces hemos tenido varios aquí, no solo Balaguer. Pero me parece como que Balaguer tenía el síndrome. Se lo dejó a otros de heredad. Pero fíjate, Damari, en ese punto que estamos tocando, nos da una lección. Por ejemplo, yo he visto familias que son muy ejemplares, y de un momento a otro los muchachos se vuelven como un poco irritables, se vuelven inconsecuentes, se vuelven dominantes hacia los padres, malcriados. Y tú dices, pero ese muchacho, ¿qué le pasa a ese muchacho? Cuando los hijos se dan cuenta que los padres fallan en algo, cuando se dan cuenta, entonces comienzan a mal comportarse. Y lo hacen de manera que llaman la atención de los padres, como dispuestos a decirle, ¿y qué? ¿Y tú qué hiciste? Ve. Entonces, esto pasó aquí en la vida de David. Sus hijos se dieron cuenta de lo que él hizo, de lo que hizo su padre, del pecado que había cometido. Entonces, Absalón como que llevaba todo eso ahí guardadito y comenzó a hacer de la de él. Entonces, fíjate. Hay mucha característica de él, sí. Ya esto estaba profetizado, de que la espada no se apartaría de su casa. Pero hay una persona, porque cuando él mata a su hermano, él se va huyendo. Sí. Y está varios años por allá. ¿Cuántos años tuvo? Duró 3 años corriendo. Pero después hay alguien que dice, mira, era tan marcado el amor que tenía David por ese hijo, que los consejeros de él sabían la debilidad de él por ese hijo específicamente, y dijo, no, hay que buscarle ese hijo a David. Y él va y hace todo lo posible porque el muchacho regrese. Pero entonces David no lo quiere ver todavía. Todavía la herida que tenía por el hijo que había muerto estaba muy viva. No quiso ver a Absalón. Y duró 2 años más sin verlo. ¿Y qué tú crees que pasó en esos 2 años que él tuvo sin verlo? El odio de él creció por hacia su padre. Sí, porque cuando él regresa, bueno, pero yo creo que nos estamos adelantando, pero no importa. No. Cuando él regresa, él dice, no, todavía no te puedo ver todavía. O sea, dijo, pero ya estoy aquí, ¿para qué estoy aquí? En vano vine, y ahora lo que tengo es un padre que no me quiere ver. Hubiese sido mejor que me quedara por allá, otro asunto. Sí, entonces crece el odio de él hacia su padre, y si tenía planes de hacer una cosa, se incrementó para esa rebelión contra su padre. Entonces, según Efesios 6:4 nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos.
¿Y qué fue lo que hizo David en ese momento? Sí, tal vez lo provocó, pero probablemente por el mismo dolor que tenía. Tenía una raíz también, los dos tenían raíz de amargura. Y probablemente eso haya crecido en su corazón y haya traído que las cosas llegaran hasta ahí. Probablemente David tuviera hace mucho desenfocado, porque ya el muchacho está ahí. Aleluya. Probablemente pudo ver donde Jehová y preguntarle, como de costumbre, él solía hablar tanto con el Señor. Bueno, ya está aquí, yo tengo un dolor, pero no se nota que él en ningún momento, sino que hasta que las cosas no se ponen como se pusieron y él manda a decir, mira, es que ¿para qué me hiciste traer, Joa? Entonces inventan algo para que el padre y el hijo se puedan ver. Es una revuelta muy fuerte. Hay que notar que las consecuencias del pecado de un hombre van lejos. Bien, eso es así. Entonces, la rebelión, la revuelta de Absalón, la debilidad del reino de David. Fíjate, David pecó y se guardó ese pecado por un largo tiempo. Entonces, a Dios, que no se le escapa nada, y teniendo hombres que lo amaban, profetas que le seguían, envía un profeta a David y lo enfrenta y le da una palabra, le da una profecía. ¿Qué tú crees del hombre que hizo esto y aquello? Bueno, no voy a repetir eso porque merece se la alargaría. Muerte. Eres tú mismo, ¿verdad? Entonces ya está lo que le venía a él como consecuencia de su pecado, de haber ocultado su pecado, estaba profetizado. A mí me gusta una parte donde el mismo salmista escribe que un abismo llama al otro a la voz de su cascada. O sea, tú no puedes tratar de querer hablar una mentira y cubrir esa mentira con otra mentira, porque al final lo que se va haciendo más grande el hoyo se va haciendo más grande. Entonces, cuando el hombre vive en pecado, cuando digo hombre me refiero a hombre, mujer, cualquiera. Cuando el hombre vive en pecado, ¿qué tú crees que pasa con su vida espiritual? Se va descayendo, y fue lo que pasó con David. Él, como él estaba en pecado, él comenzó a vivir una vida relajada, muy relajada, tanto en lo moral como en lo espiritual, y se fue requebrajando su vida. Y comenzó a descuidarse de las cosas que tenía que hacer, tanto como rey, como padre, como sacerdote de la familia, con las cosas de Dios, con los cultos a Dios. Él se fue descuidando en todo el sentido de la palabra, y eso fue algo que fue aprovechando su hijo Absalón. No, pero entonces, déjame decirte algo, que a él no le fue bien. Ni a nosotros nos va bien tampoco cuando ocultamos pecados, porque dice el mismo salmista, dice que sus huesos se fueron consumiendo, desgastando. Había una enfermedad en los huesos del salmista debido a que estaba ocultando pecado. O sea, cuando la gente oculta pecado, puede ir al médico a veces, y he oído tanto testimonio de gente que odian, que después que van al médico, se hacen un chequeo y vuelven otra vez, le hacen 50 estudios, descubren que la persona no tiene nada, y cuando le dicen, pero ven acá, por alguna parte, entonces, mire, por último dice el médico, te voy a transcribir para que vaya aquí y consulte a un psicólogo o un psiquiatra, porque creo que ya tu enfermedad debe de venir psicológicamente. Entonces, por eso es que a veces las personas se están muriendo, tienen problemas de salud, y el asunto está en la raíz de amargura, que dice el libro de Hebreo, que contaminando a muchos. O sea, tu raíz de amargura no solo te va a matar a ti, va a acabar a otros. Ay, qué fuerte es. Entonces, los problemas del reino se estaban descuidando, porque tú sabes que David como rey debía atender a los problemas del reino. Y él estaba descuidando eso, y eso fue lo que más utilizó Absalón para llevar su plan a cabo. Dice que Absalón aprovechó la fragmentación de la vida moral de su padre. ¿Y qué hacía él? Bueno, el apóstol Pablo nos manda a que vivamos una vida irreprensible. Y en este caso, David no estaba llevando una vida irreprensible. Y su hijo Absalón fue muy astuto, era astuto el joven, y se fue fijando en, como dicen por ahí los viejos, en todos esos cabos sueltos de su padre. Y él fue atando eslabón tras eslabón. Sí, entonces, agarrando las coyunturas, como decimos. Sí, entonces vamos a ver lo que hace este Absalón como hombre político. No, y estudiando... Absalón era un tipo, dentro de su característica, era perspicaz, valiente, astuto.
inventaba sus cosas. Vamos a verlo. Y sabía correr, porque se mandó correr siempre. No, en este punto que vamos a entrar ahora, vamos a ver todas esas características que tenía David. Dice, el Absalón político. Tú sabes que estudiando ese punto ahí específicamente, nos trajo aquí a lo que actualmente nosotros vivimos. Claro, los políticos. Absalón dice que quedó registrado la insurrección de Absalón en 2 Samuel. Eso significa que su plan no era solamente de él, sino que él iba a arrastrar un centenares de personas junto con él que iban a rebelarse en contra del rey. Eso es lo que significa cuando habla de... ¿Qué te hace pensar eso? O sea, cuando yo estaba estudiando la clase, me hizo pensar en Satanás cuando se rebeló. Dice la Biblia que se llevó muchos ángeles. Se llevó que son todos los demonios que viven con él ahora. Sí, señor. Se llevan siempre mucha gente. Entonces, fíjate, una de las características que tú decías ahorita, los reyes en aquel entonces llevaban siempre enfrente de él 3 o 4 personas. Que corriesen delante de ellos. Corrían delante de los reyes. Pero ¿y cuántas tenía Absalón? Absalón tenía 50 que corrían. Oye. Era un tipo. Pero yo creo que también era el miedo, porque yo pienso así. No, Damari, no diríamos que el miedo, sino la enfermedad que tenía de poder, de querer mostrarle al pueblo que él tenía poder. Porque él tenía una jipeta, ¿tú sabías? De la de aquellos tiempos. Pero lo dice la Biblia, que tenía un carro. Pero tú te imaginas un muchacho de aquel tiempo, con toda la característica que tú dijiste ahorita que tenía físicamente, hermoso, perfecto, porque la Biblia dice que era perfecto desde los pies hasta la coronilla, con una cabellera que le molestaba. Eso dice la Biblia, y estoy diciendo textualmente. Le dice que la cabellera le molestaba de tan larga y espesa que era, y que se la cortaban cada año y la pesaban. Entonces, este joven con todas esas características físicas, además tiene un carro. Un carro, me imagino que del año. Y 50 hombres corriendo delante de él. Ay, se sentía grandioso. Y pero sabes, como dice la hija mía, y era muy bello, mami. Pero demasiado. Entonces, hay dos cosas aquí en este político. Mira, la primera era que exhibía esos carros. Y la segunda eran las lisonjas. ¿Tú sabes lo que hacía Absalón? Él se paraba a la entrada de la ciudad y hacía lo que le correspondía, por ejemplo, hacer a su padre o a unos de sus consejeros, que era tratar los temas que le aquejaban al pueblo, cuando iban con situaciones de injusticia, que había que hacerle justicia y todo eso. Él hacía ese papel, cosa que no le correspondía a él. Entonces, él se paraba ahí, y como hacen los políticos de hoy, que se codean con todo el mundo y en los barrios más pobres, en la periferia de la ciudad, ahí se iba y hacer campaña política. Pero mira qué curioso. Pero es lo mismo, porque no hay nada nuevo. Mira, cuando lo leo me traspola ahí de una vez. 4 años haciendo ese trabajo. Mira qué persistente fue Absalón. Sí. 4 años buscando su gente. Oye, como dicen los políticos ahora, un comité de base. Sí, al tipo le gustaba que le hicieran reverencia, y cuando la gente se inclinaba, él también hacía lo mismo que hacen. Sí, señor. Los políticos de hoy día. Agarraba su mano, le daba su besito, porque a veces uno se queda mirando en tiempo de campaña. Aquí siempre se está en campaña, ahora es que por el COVID, ahora es que se está un poquito la cosa quieta, pero ahorita vuelven y ensayan otra vez, no importa que haya COVID. Y yo me imagino que también, como tenía tanto poder, buscaba sus ayudas, bueno, y lo dice, las lisonjas, y se las daba a esas señoras que iban, tú sabes, con necesidades, a las viudas. Ay, que me diera, yo resolverle. Ay, que me diera, pero seguro, pero tú tenías y le resolvía a mucha gente con tal de que se sumaran a su clan. Pero oye algo, Damaris. No, y déjame decirte que provocó una simpatía en 10 de las 12 tribus. ¿Qué otra característica marcaba la vida de Absalón? Absalón era también un simulador. Claro que sí, esa era una de sus características. Sí, eso lo podemos ver, porque él, después que iba y hacía lo que hacía en la ciudad, que no le correspondía para nada, entonces iba donde su padre y le mostraba reverencia. ¿Y qué le gusta más a un padre que a un hijo? Le muestre reverencia. Bueno, podía pensar David que todo andaba bien. Sí. Que todo estaba bien, porque su hijo, al cual él amaba tanto y se lo mostraba,
le demostraba que también le tenía reverencia. Sí, señor. Para él todo estaba bien. Sin embargo, sí, eso era, y falsa devoción a Dios también mostraba, porque en ocasiones le decía a su padre que iba a rendir tributo a Dios. No, era mentira, el hombre no estaba en eso. No, no estaba en eso para nada. Entonces, fíjate, ya aquí en el punto 13, ahí ¿Pero mismo. qué te dice eso de simulador de los políticos y de los líderes malos? Lo mismo, hermana, porque son falsantes, muestran una cara al pueblo. Sin embargo, detrás de las cortinas, como dicen, o a puerta cerrada, se manejan otras cosas. Es simplemente el punto del ganar, de rebelarse, en el caso de Absalón. Entonces, David tenía algo importante en su vida. Después que David es ungido rey, allá, cuando el Señor lo manda a buscar de detrás de las ovejas de su padre, que es ungido rey, donde primero David es rey. ¿Dónde es? Sí, allá en Hebrón. En Hebrón. Entonces, Absalón, conociendo todo eso, ¿dónde primero es que él va a proclamarse rey? En Hebrón, porque en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sigue martillando las emociones de su papá más profundas. Exactamente, sabiendo que este lugar significaba mucho, emocionalmente hablando. Sí, para su padre y para el pueblo de Israel. Sí, señor. Entonces va ahí mismo, te voy a dar en la madre, como decimos nosotros en el Heraldo Popular. Le voy a dar en la madre. Voy a ir al mismo lugar donde él inició a ser rey. Él en ese lugar fue el rey 7 años y 6 meses. Sí. Entonces él se fue ahí mismo, pero no se va solo. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? No, porque él se había arrastrado uno de los consejeros del rey, más 200 personas más, y el hombre tenía mucha gente. Decimos así, y yo pensando, digo, bueno, pero también el mismo pueblo gigante, que ya él con sus acciones se había ganado en la puerta, esa gente ya estaban preparados para seguir al quien dijera, bueno, cuando suene la trompeta, cuando oigan el sonido, ustedes van a decir, que vive el rey Absalón. Entonces, era un pueblo entero que pensaba, bueno, sería que el rey se puso de acuerdo con el hijo para dejarlo en el cargo. Dice ahí que hubo mucha gente inocente que murió a causa de esto, porque no sabían nada, pensaban que estaban haciendo algo en lo que el rey estaba de acuerdo. Para mí era como una especie de golpe de estado. Exactamente, pero óyeme, qué astucia, qué buen político. Si hubiese utilizado toda esa astucia para el bien, hubiese sido una gran cosa. Ajá. Pero la utilizó para mal. Pero hay algo que me llama la atención ahí, y es que esas personas que él sacó del reino, la eligió al dedo. O sea, tú y tú. Sí, porque él conocía todo el que estaba alrededor de su padre. Exactamente. Sabía cuáles eran los mejores, cuáles iban en un segundo plano, pero necesito a Juan, a Pedro, a María. Y lo eligió así, al dedillo. Y además de eso, se lleva uno de sus consejeros. De los consejeros del rey. Ay, Dios mío, qué engaño. Sí. Pero dice ahí que ellos no sabían. No, para nada, inocentemente. Fueron como ovejas al matadero. Sí, inocentemente fueron. No sabían. Esto, oye, ahí habla de esos 200 y de ese consejero, aparte de todo el pueblo que él sumó, que mucha de esa gente ni siquiera era gente de guerra. No, porque eran gente de guerra. Entonces, dentro de toda esa maldad de Absalón, hay algo bueno, y es la lealtad de los siervos de David. Sí, señor. ¿Qué se puede decir de eso, hermana? Bueno, sus siervos eran leales. Cuando se armó eso y el rey tuvo que caminar, ellos dijeron, no, espérate. Sobre todo había una persona que no era de su nación, que quería, y él le dijo, vete con el rey, como dice, vete con el rey Absalón, que ya lo proclamaron rey. No. Si tú vives, yo vivo, si tú mueres, yo muero, yo me voy contigo. Y muestra eso, la fidelidad que deben de demostrar las personas en la congregación y donde quiera que estén, a una persona que usted eligió como líder. Eso no lo vemos, hablando políticamente eso no se ve. Muchísima gente se ruchan el palo después que están ahí arriba si no consiguen lo que quieren. No, yo te subí ahí. Y en las iglesias se ve también, señores, pero ayudamos a que fulano fuera presidente de esto, de lo otro, y ahora no, pero mira, después boicotean por abajo como si... Pero tú sabes que la Biblia, como leímos al principio, nos llama a ser leales a esa persona, aunque nosotros no hayamos dado ese voto de confianza, sí, señor, sino que entendemos que esa persona está ahí porque Dios le permitió llegar, dispuso. Y entonces ya de todas formas debemos de
de brindarle ese respeto, ¿verdad? Para no acarrear, ¿qué? Maldición, como dice la Biblia. Y David sí supo eso, porque David tuvo oportunidad, después que Dios dijo que él iba a ser rey. David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, mas sin embargo no lo hizo, sino que esperó su tiempo. En este caso, Saúl, ¿cómo se llama? Absalón, parece como si nunca hubiese escuchado nada de la historia de su papá. Algo que me llama la atención es que yo digo, bueno, este gigante que está enfrentando David no es cualquier gigante, no es como Goliat. Yo creo que tenía 4 o 5 veces el tamaño que tenía Goliat físicamente hablando. Entonces esto se le multiplica, pero ven acá, tanta batalla que yo he ganado y ahora tengo que correr porque mi hijo me persigue. Yo supongo todos los pensamientos que pudieron pasar por la mente de él. Porque no era un enemigo cualquiera que le estaba corriendo, era a sangre de su sangre, a su propio hijo. Y no era cualquiera de sus hijos, sino al que él amaba. Su niño bonito. A su niño bonito. ¿Cómo tú interpretas eso, Marisa? Mira que no debemos de tener diferencias con los hijos. Y aunque a veces, por la forma en que ellos se comportan, que no es que uno ame más a uno que al otro, sino a veces en la forma en que ellos se comportan con uno. A veces hay hijos que son obedientes, a todo lo que tú le mandas va, son sumisos, te demuestran cariño, afecto, respeto. Y el otro entiende que es que tú lo amas más a él, no ves que él se comporta de manera diferente, ¿entiendes? Entonces, lo de niño bonito, niño mimado, dentro de tantos hijos que tenía David, fue algo que le hizo mucho daño a su reinado. Sí, mucho, yo creo que era daño. porque el tipo era, como te dije ahorita, tenía mucha salamería y entonces sí. Hay hijos que son así, entonces como que se ganan el corazón del papá y ese era su predilecto, pero pudo haber sido por otras tantas cosas. Eso pasa, por ejemplo, en mi casa pasaba eso. Y es muy lindo, era muy lindo Absalón, sí. Es probable que todo el mundo le hiciera gracia. Ay, qué chiquito tan lindo. Sabes que los viejos de antes no eran fáciles cuando iban a castigar a uno por algo y nuestros padres eran así, pero había una que se esquivó muchas pelas, porque esa hacía de todo para que no le dieran esa Sí, pela. eso es verdad. Daba besitos. No era yo, no me miren, no era yo. ¿No era tú? No, señor. Bueno, pero alguien se esquivó muchas pelas allá. Sí, señor. Entonces, vamos al punto número 3. La muerte de Absalón. Ay, sí, por fin. Ay, Dios mío, por fin. No, hermana, no. Por fin llegamos al punto número 3. Ah, ya. No, porque no queríamos la muerte del pobre muchacho. Pero Absalón es como, no tiene nada de contraste con el primer rey de Israel, con Saúl, sino que se parecen tanto. Esos son los que parecen hijo y padre. Se comportó igual. Cuántas cosas, sí, porque sí, dice muchas la Biblia similitudes que el hombre también era hermoso y que su hombro salía por encima de lo del pueblo. Tenía muchas características, pero vemos que también era orgulloso, era prepotente, hacía cosas sin consultar a Jehová, como mismo hizo y simulaba que sí, que le estaba haciendo bien. Pero no, ese era... Podía decirse la uña y la mugre, eso. Y le sacaba a su padre todo lo que él quería, porque como decía, sí. Como decimos nosotros, déjamelo a mí. Sí, ahí sí. Déjame al viejo a mí, que sí. Yo voy a tratar con el viejo, yo sé cómo manejarlo, ese lo convenzo yo. Para que lo sepa. Sí, porque una vez lo invitó a ir a una actividad que él tenía y él no quiso ir. Pues manda a Absalón conmigo. Y es ahí donde él engaña a Absalón. O sea, Absalón manda a Amnón, a su hermano, que era el que iba a suceder a David en caso de que ya David no pudiera reinar o que muriera. Era él quien le tocaba suceder a su padre. Pero el tipo tenía hambre de poder. Sí, él quería ir quitando todo lo que fuera una carga en el camino. Cualquier obstáculo, cualquier cosa que le impidiera a él gobernar después de su padre, él lo iba a quitar. Entonces llega el momento ya de la consecuencia de su rebelión, la muerte de Absalón. Sí, porque antes de podemos ver que, como dije ahí, no era cualquier gigante que enfrentaba a David, era su hijo, y él tiene que huir. Él llama a su gente y le dice, miren, tenemos que huir porque no va a perdonar a nadie, cuando se meta con la espada se va a llevar a todo el mundo. Entonces escapa junto con su gente, se escapa y va y le dice, vamos, tenemos que huir, y se van y pueden salvar su vida, pero todo un pueblo también siguió al rey apoyándolo, pero el rey tuvo que escapar por su vida. Entonces el rey se va del reino, se va con la gente que lo apoyó,
Porque claro, dime, aunque era su hijo, estaba sublevado y él podía morir. Claro. Y todos sus valientes con él, los valientes de David podían morir también. Pero entonces él se va. Y hay dos cosas aquí. El pueblo admira la valentía del rey. Sí. ¿Sí? Admira esa valentía. Y segundo es que el pueblo quería evitar que el propio padre tuviese que enfrentar a su hijo. Porque dime, es triste, ¿verdad? Él no le iba a dar muerte. Aunque la ley, eso era lo que decía. Sí, es triste, ¿verdad que sí? Porque la ley apoyaba. ¿Qué era lo que decía la ley a los hijos desobedientes? O que lo sacaran y lo apedrearan. Debían de morir. Es por eso que más adelante vamos a ver cómo él murió. Pero él debía de morir por rebelarse. Sí, debió el rey, esa ley, darle curso. Pero no lo hizo. Mi amor, es que era su hijito. Era su hijo. Mira, otra falta de David. ¿Y tú sabes qué me hace recordar no cumplió la ley ahora? ahí. No, yo no sé si fue el gobierno de Leonel, que tenía un novio, Karim, yo creo que se llamaba el tipo. Hizo de la de él, hizo muchísimas cosas. Entonces se mandó a huir. Digo, pero él tiene el poder para mandar a alcanzar a ese tipo y traerlo. Ay, por Dios, pero hermana, era el novio de... Pero ¿cómo le pedimos algo así? Entonces bueno, lo vemos aquí también. Es que todo como sale como de la Biblia, es como un retrato, la vida misma que sale de la Biblia. Y nos enfocamos con esas Recuérdate cosas. Que ese es el libro guía para el ser humano. Muy guía. Entonces, el precio de la rebelión de Absalón. La batalla de Absalón por el trono, o sea, su rebelión en busca del poder, le costó ¿qué cosa? La vida, igual que a Lo Saúl. más preciado. El regalo más preciado que Dios nos da, la vida. Le costó la vida. Y qué triste cómo quedó, porque fíjate, él elige un lugar para ir a batallar contra su padre y sus valientes, que probablemente él no los conocía, porque seguro no había ido nunca a ninguna batalla. Pero los valientes de David sí conocían aquel lugar. Sí, señor, el monte de Efraín. Entonces, el mismo estudio dice que la misma naturaleza fue como que se sumó a que muchos de ellos murieran por no conocer el lugar. Digo, no los valientes de David, sino las personas que fueron a apoyar a Absalón. Entonces, muchas personas allí perdieron sus vidas por apoyar esa rebelión de Absalón. Entonces, la consecuencia de la rebelión de Absalón no solamente le arranca la vida a él, ese regalo de Dios, sino que a todas esas personas inocentes que les acompañaban. Y entonces, que me hace pensar a mí, mientras estudiaba la clase, que muchos hijos se rebelan contra su padre por herencia. O muchos hijos cometen un pecado o matan a alguien y los propios padres tienen que ir porque uno tiene un valor que se llama honestidad y porque uno conoce el valor y dice, bueno, tengo que entregarlo. O se robó tantas cosas y la escondió aquí dentro de la casa. Tú tienes que ir a buscar al mismo fiscal o tú tienes que ir a buscar las autoridades y venir y decir, sí, yo le doy paso para que revisen porque que yo sepa, mi hijo no es ladrón, pero qué vergüenza para el padre cuando encuentran ese objeto en esa casa, o qué malestar siente el padre que tiene que entregar a su hijo porque cometió un asesinato, como se ven ahora tantos feminicidios donde los padres han tenido que ir a entregar a sus hijos porque cometen una fechoría. Bueno, eso tiene mucha tela por donde cortar, hermana, porque es una vergüenza. Es una vergüenza para el padre, pero a la vez la sociedad lo aplaude porque, oye, qué valor del padre, qué honra, ¿verdad? Qué respeto. Es mi hijo, pero cometió una falta, así que tengo que castigarlo por eso, que no fue lo que pasó aquí con Absalón y David, pero sin embargo él sufre sus consecuencias. Lo que pasa es que, si te fijas, David no tuvo puño para criar a los hijos. No. Fue un manifloja, como dicen por ahí. Era un hombre como que, no me le den a ese muchacho. ¿Y por qué le van a dar Saloncito? No. y Absalón hacía, yo me imagino que Absalón hacía de todo, porque de todo. Era el niño lindo de su papá. El niño lindo de su papá. Entonces, error número 1. Sí, entonces la ley debe cumplirse, no importa quién sea, porque si tú no la cumples, entonces viene Dios y la cumple contigo, que fue lo que pasó en este caso. Él no lo mató, pero sin embargo la naturaleza misma, mira cómo murió Absalón. Dice que mientras iba corriendo se enredó, ¿verdad? Su pelo, su larga cabellera, su hermosura, digo yo. Su hermosura una de sus características más preciadas, ¿verdad? Le jugó una mala pasada, se le enredó el pelo. Eso no quería decir que él fuera a morir, pero... No, porque pudo haberse cortado el pelo si andaba con alguna
Pero no lo ayudaron porque quedó colgado, Sí. dice, entre el cielo y la tierra. Exactamente, Por el quedó que se le colgando enredó el pelo de ahí. su cabellera en una encina, que Sí. es un árbol muy frondoso. Entonces allí fueron los valientes de David Sí. y juzgaron, ellos juzgaron. Fue Joab, porque Joab Sí. entendió y Joab dijo, bueno, pero ¿y qué le pasa? Cuando él pidió ayuda, alguien lo vio y dijo, pero ven, ayúdame. Fue y le dio la noticia a Joab. Estaba en el plan de Jehová. Sí. Fue y le dio la noticia a Joab. Entonces Joab dijo, oye, pero ¿por qué no terminaste? No, porque yo oí exactamente cuando el rey dijo que tuvieran cuidado con ese muchacho, con esa belleza que se le tropeaban. Ahí podemos ver, sí. la lealtad de ese hombre hacia su rey. Sí, hacia rey, pero entonces Joab Cuídenme a ese muchacho, trátenlo con delicadeza. Hubieron muchas cosas ahí. Joab desobedeció la voz del rey, pero entendió que bíblica, o por la ley, vamos a decir, por ley, el tipo merecía la muerte. Exactamente. Porque dice la Biblia que si se rebelare contra su padre con la autoridad, había que sacarlo y apedrearlo. Más sin embargo, ahí murió de una manera trágica porque entonces quedó colgado y Joab fue y lo terminó de matar. Bien, hermana, ya para cerrar este tema, concluimos diciendo que la rebelión es un episodio que debemos poner aparte en nuestra vida. Es algo que Dios aborrece. Sí. Porque si nosotros nos rebelamos tanto contra Dios como contra las autoridades superiores, acarreamos para nosotros mismos y para otros, acarreamos maldición. Porque lo triste de la rebelión es que no te lleva a ti por rebelarte, sino que se lleva a muchos mucha gente, porque contigo. dice ahí que sí, que mucha gente murió. Entonces eso aprendemos en el día de hoy. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a mantenernos fieles al Señor, santos y puros. Y a esas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, tanto nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes, a nosotros el mayor de los respetos para ellos. Yo aprendí muchas cosas. Déjame decirte que aprendí algo de esta lección. No eso nada más, sino que voy a resaltar eso. La persistencia de Absalón para lograr su objetivo. Entonces, yo lo llevé como a una aplicación pensando, el diablo no entra a tu vida en un momento y destruye cosas de un momento a otro. Él es persistente, así tenga que tomarse 4 o 5 años, el Señor lo reprenda. Es persistente, por eso nosotros tenemos que estar vigilantes y orar para que nuestro adversario, que anda como león rugiente, no haga lo que hizo Absalón, y cuando vengamos a ver, tengamos mucho terreno espiritualmente hablando perdido, sino que podamos tener los ojos abiertos y estar atentos. Exacto. Para cuando Él venga con todas sus malicias poder vencer en el nombre de Jesús. Y que a Dios no lo mueve en características físicas, esa es otra. No lo mueve. Tú puedes no tener tanto encanto físicamente hablando, pero si espiritualmente tú le agradas a Dios, ya con eso te ganaste su favor. Sí. Debemos, antes de irnos, invitar a nuestro público que está de aquel lado mirando el programa, invitarlo a los que no se han suscrito, que se suscriban a nuestro canal Gustavo Casado Tabernáculo. Denle a la campanita, denos un like y suscríbase. Y cada semana busque este programa para que su vida espiritual sea alimentada. Para mi hermana Rosa Damaris Félix y para Marixa Félix ha sido más que un honor. Dios les bendiga. Amén. Bye, bye. Bye, bye. Buen tiempo.